Bueno, romafobia y antigitanismo son los términos oficiales con los cuales conocemos las formas de discriminación específicas hacia el pueblo romaní. Porque tiene una serie de mecanismos que son particulares y que hacen que se diferencien del resto, y por eso tienen un nombre particular, una forma específica de nombrarlos. Cuando hablamos de romafobia podríamos hallar el equivalente en lo que es xenofobia. Por lo tanto tendría que ver con aquellas actitudes de rechazo, aquellos prejuicios, estereotipos que funcionan dentro del imaginero para, de alguna manera, establecer esa forma de discriminación, ¿vale? Iría más dentro del ámbito de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, y cuando hablamos de racismo antirromaní, antigitanismo, que es la palabra correcta, estaríamos hablando concretamente de acciones de discriminación, ¿no? De unas acciones concretas y que tienen, puede ser unas acciones directas o indirectas, pero que afectan, y el foco son siempre la población romaní. Y fijaros que hablo de personas romanís, no hablo de personas gitanas. ¿Por qué? Porque la palabra gitano es una palabra que es, cuando hablamos de los 12 millones de personas romanís, es una palabra que resulta despectiva y que además no proviene de la propia lengua romaní, del propio lenguaje gitano, sino que es una denominación del exterior. Y es por eso mismo por lo que no se utiliza la palabra gitanofobia, sino la palabra romafobia. ¿Por qué? Porque esa palabra gitano, en todo caso, podríamos utilizarla únicamente cuando estamos hablando del ámbito de España, porque los roma españoles, los calés, se autodenominan a sí mismos gitanos y para ellos no es despectivo, pero sin embargo tenemos que dejar de ser tan etnocéntricos y tan cerrados, tan localistas, para entender que cuando estamos hablando a nivel político, a nivel de medios de información, tenemos que hacer un uso correcto del lenguaje. Cuando estamos hablando de las imágenes que se proyectan sobre el pueblo romaní, y yo digo siempre que, bueno, que una agresión ataca a una persona, pero cuando haces un comentario de odio, cuando sientas un estereotipo, estás atacando a todo un grupo humano, ¿no? Y tiene mucha importancia la labor de comunicación y los conceptos que utilizamos, porque eso va a crear una serie de imágenes. Pero esas imágenes no solamente se crean en el colectivo de la sociedad mayoritaria, sino que genera también autoimágenes dentro del grupo afectado. Y entonces ahí es donde se producen pues muchos el efecto Pigmalión ¿no? De la profecía cumplida, que a base de repetir muchas veces una cosa, el sujeto acaba aceptando lo que le están diciendo y lo integra como si fuera una parte propia. Muchas veces yo creo que el pueblo roma está tan falto de autoestima que cuando aparecen noticias o aparecen documentales o aparecen programas donde aparece la palabra gitano, se lanzan ávidos porque hay una necesidad de reconocimiento, de formar parte de algo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estas imágenes que se transmiten o que tratan de sentar bases sobre la identidad romaní son programas que se basan en estereotipos o que sacan porciones de realidad que no se corresponden con una realidad completa y se trata de dar a esa particularidad un carácter general. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los propios Roma acaban recogiendo esas imágenes que aparecen ahí y las acaban integrando como si fueran parte de la identidad. Entonces digamos que los movimientos actuales que estamos luchando y que estamos activistas, lo que estamos trabajando mucho también es por la descolonización del discurso, por decolonizar ese discurso, por cuáles son, o sea, a dónde queremos ir, qué es lo que pretendemos hacer, qué es lo que queremos ser. Resulta que el ser más libre es copiar determinadas cuestiones, el ser más puro significa ser más reaccionario y ser inmovilista. Todo ese tipo de discursos y todo ese tipo de cuestiones requieren un tratamiento importante por nuestra parte y requiere que mucha de la gente que ya lo están haciendo, de personas romanís que están trabajando también en medios de comunicación, que tenemos también periodistas, están trabajando mucho precisamente en ese proceso de decolonización del discurso, ¿no? Efectivamente creo que muchas veces bajo la patina del sentido del humor o bajo esa patina de la libertad de expresión se esconden licencias
para el insulto, licencias para la humillación. No puede ser así. Y además, caer en ese discurso de que si no acabas con la libertad de expresión es un discurso falaz. Porque efectivamente que existe libertad de expresión, tú puedes expresar tu opinión sobre cosas, pero tú no puedes incitar al odio. La incitación al odio no es libertad de expresión.